Voy a rogar que abran las Biblias en el Nuevo Testamento y váyanse por favor al Evangelio según San Marcos capítulo 9, es el verso 42 al 50. Recuerden que estamos en esta serie de charlas o predicaciones, estamos explorando qué dice la Biblia acerca de el infierno. Y Jesús es el que habla en este caso y dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que, teniendo dos manos, ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que, teniendo dos pies, ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que, teniendo dos ojos, ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Señor, gracias por tu palabra y la oportunidad que tenemos de abrirla y meditar o reflexionar en ella. Y te rogamos ahora que, como solemos hacerlo, Señor, la bendigas, la apliques a nuestros corazones. Ayúdanos a caminar debidamente, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, este es un pasaje tremendo. Bueno, todos son pasajes tremendos, ¿no? Este no es un tema para tomarlo livianamente. Pero présteme mucha atención lo que vamos a mirar en esta ocasión. O eres sal o eres desecho. Hoy día decir que las personas son desecho, y me refiero a basura, a eso me refiero. Es una cosa bastante dura, pero esa es la realidad. O somos sal o somos desecho, basura. Somos algo que debe ser descartado en el basural. Y ya van a ver por qué esta imagen tan dramática que estoy indicando. La forma en que Jesús se expresa acá es espeluznante. Es muy gráfico y duro, durísimo. Ahora, no es duro porque de alguna manera el Señor Jesucristo encuentra algún tipo de placer mórbido en producir ofensa en nosotros. No, es duro justamente por la gravedad del asunto y la imperancia que hay de tomar nota de la advertencia que nos está dejando el Señor a través de este texto y Dios, en última instancia, por inspiración a través de la Escritura que preservó a través de los tiempos. Una imagen muy cruda. Vamos a mirar un poquito el contexto porque hay algunas lecciones que tal vez se nos pueden escapar, pero que son válidas, que tal vez no tiene que ver directamente con el tema del infierno, aunque todo esto está hilvanado, es un solo tejido de ideas, pero de todas maneras son cosas que tienen que ver con el ahora.
Y es bueno que lo miremos rápidamente, no me voy a entretener en todo esto, en estos versículos, pero sí es bueno porque sacamos algo provechoso para nosotros en lo que tiene que ver con la vida práctica. Por un lado tenemos ahí en los versos 30 al 32, fíjense ahí en sus Biblias, síganme con las Escrituras, a Jesús anunciando su muerte y su resurrección a los discípulos. Y lo que me llama poderosamente la atención acá es que aunque el Señor Jesucristo habla con toda claridad, porque la verdad es que no hay nada oscuro en lo que dice Jesús, está hablando claramente que Él tiene que morir y resucitar. Sin embargo, los discípulos, fíjense ustedes que todavía, a pesar de haber hablado con claridad, no entendían las palabras de Jesús. Y lo que me llama más la atención allí es que inclusive ellos no se animaban a preguntarle al Señor. Hay mucha gente que todavía hoy no entienden las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y no es un problema de oscuridad en lo que dice, el problema está en nuestra comprensión. Cuando hablamos del tema del infierno pasa exactamente lo mismo. No es que la Escritura es oscura al hablarnos de estas cosas. Nosotros oscurecemos la idea. Así que acá tenemos este caso donde el Señor Jesucristo, en fin, les está hablando claramente, pero todavía tienen dificultades en comprender lo que este Señor estaba enseñándoles o les estaba indicando. Lo que me llama la atención también es que no se animaban a preguntarle, dice allí. A veces nosotros, no sé si es por miedo o incredulidad, tenemos miedo de preguntar en nuestras oraciones y buscar en las Escrituras donde Dios nos responde qué es lo que tiene que aportar acerca de este tema tan urticante como es lo del infierno o la condenación eterna. Tenemos miedo a preguntar. Y eso es algo que no se encontraba en estos hombres. En el segundo caso, versos 36 al 37, Jesús está denunciando una situación, una discusión de competencia. Jesús conocía lo que había yo no estoy leyendo estos versículos, después ustedes lean bien este asunto, pero en fin, empezaron a discutir entre ellos quién iba a ser el mayor. Tenían esta mentalidad que en la obra de Dios siempre tiene que haber un capitán, el que lleva la batuta. Los judíos tenían esta cosa. Y entonces ellos estaban como buenos judíos, estaban discutiendo, bueno, ¿quién va a ser el jefe después que el Señor deje el lugar? Y que es interesante, porque Jesús conoce todo lo que hay en el corazón de la gente. Las personas pueden murmurar y discutir ahí a escondidas. No queremos que el Señor sepa, ¿no?, lo que está pasando. Esto es entre nosotros. Y sin embargo, el Señor está al tanto de todo lo que se cocina entre la gente. Así que no había manera de esconderse. ¿Se acuerdan ustedes de la historia? Esto es algo que siempre me llama la atención, cómo Adán y Eva, después que hicieron el lío, se tiraron atrás de un arbusto a esconderse de Dios. Es una cosa, no digo que es risoria, pero es ridículo pretender esconderse de un Dios que lo ve absolutamente todo. Y parece mentira que nosotros todavía seguimos con la misma actitud de tratar de escondernos en un cuarto oscuro, en algún lugar, qué sé yo, por ahí, donde Dios no me vea. Y resulta que Dios está en todos lados y ve absolutamente todo. Y no solamente ve lo que hago, sino lo que hay dentro del corazón de la persona. No hay manera de escaparse. En este caso vemos que ellos estaban allí discutiendo. Y sin embargo el Señor Jesucristo sabía lo que, noten que dice, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Así que estaba perfectamente al tanto de que estos hombres estaban discutiendo. Dice que se callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Y entonces acá Jesús les va a enseñar a estos hombres una lección extraordinaria de humildad. Acá no se trata de quién va a ser el primero, sino quién va a ser el primero en servir al otro. Toma a un chico allí que lo pone delante de ellos para hablarles de la actitud de este chico humilde, ¿no es cierto? Yo tengo a mi nietito ahora en casa que uno lo ve y es una pura ternura el chico. Son chicos que aceptan las cosas como son. Bueno, tenemos que actuar con esa humildad, esa simpleza que tiene un chico. Esa es la enseñanza que les deja el Señor. A veces la gente se pone a discutir pensando que Jesús no está al tanto de nuestras disputas y resulta que todo está
claramente delante del Señor. La otra cosa, en el verso 38 al 41, Jesús advierte en contra del sectarismo. Noten que había un señor que estaba trabajando, dice allí que echaba fuera demonios, en el versículo 38, ahí en la primera parte. Y bueno, los discípulos en los versículos anteriores ya habían tratado de sacarle el espíritu raro a una persona y fracasaron. No funcionó. Este señor, un extraño, no sabemos ni quién es, este señor estaba echando demonios en el nombre de Jesucristo. No sé si esto fue un poco de envidia o vaya a saber, pero dijeron, Señor, este señor está haciendo este trabajo, pero no nos sigue, no está con nosotros. No pertenece a este grupo. ¿Quieres que se lo impidamos? Y el Señor los para en seco, diciendo, paren un poco ahí, señores, paren ahí. Este hombre, si está haciendo el trabajo en mi nombre, déjenlo tranquilo. A fin de cuentas, si lo está haciendo en el nombre del Señor, no es el hombre el que tiene el poder, sino es Cristo que de alguna manera está llevando a cabo la tarea que está desempeñando. Noten que llama la atención en el verso 38 que dicen, no nos siguen. No dicen, no te sigue. ¿Se dan cuenta? O sea que acá el asunto no es, no te siguen a ti, Señor, sino no nos siguen a nosotros. El asunto es elitismo, no pertenece a nuestro grupo. ¿Por qué este señor no seguía a Jesús? No sé. Al Señor ni le interesa tratar el asunto y Marcos, que está escribiendo el Evangelio, tampoco. Quizás sencillamente porque no fue uno de los 12 elegidos por el Señor. Entonces él había elegido un grupo de personas, dejando a Judas de lado. Después, al fin, él en este momento formaba parte del grupo. Después se insertó el apóstol Pablo. Pero por ahora, estos 12 fueron los que el Señor llamó para seguirlo. Parece que este señor, no sé, no fue elegido, o tal vez era un discípulo de Juan el Bautista, o a lo mejor era uno de los 70. No tenemos la menor idea y no es relevante esto. Si no, la iglesia hubiese constatado el asunto. Pero bueno, el Señor Jesucristo les prohíbe a ellos prohibir sin razón válida a otra persona que está trabajando para el Señor. Así que, yo no sé, pero hoy día en nuestro tiempo también existe este tipo de elitismo. No nos sigue a nosotros los bautistas, no nos sigue a nosotros los pentecostales, no nos sigue a nosotros los de la Iglesia Bautista Castellana. O no nos sigue, qué sé yo, ahora que vamos a ir a Cuba en misión, no nos siguen a nosotros los que vamos de misión a Cuba. Y ese tipo de cosas de que yo soy mejor que ellos o pertenecemos al círculo especial que está más cerca del Señor. Bueno, todo eso es vanidad, todo eso tenemos que descartarlo. Ahora, ojo, acá déjeme hacer una aclaración. En el verso 39, esto vale la pena tocarlo, dice, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Mucho ojo con esto, muchísimo ojo, porque hay personas que agarran esa declaración, gente que hoy hace milagros en el nombre de Jesucristo y se basan en estos pasajes, pero cuidadito porque el Señor Jesucristo está hablando de personas que quizás hagan este tipo de cosas, pero haciendo la voluntad de Dios. Miren, Jesús ya habló acerca de este asunto allá en el Evangelio según San Mateo. Este asunto es tremendo. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, es decir, está hablando escatológicamente acá, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Personas que profetizaron, echaron demonios, hicieron milagros en el nombre del Señor, y Jesús los cataloga como hacedores de maldad. Ojo, porque hay mucha gente hoy que se disfraza detrás de una sotana ficticia de que hacen milagros y profetizan, un montón de cosas diciendo, como usamos el nombre de Cristo, hacemos la fórmula mágica, ya está, ya somos del Señor. No, un momentito. Nosotros para hacer este tipo de cosas, si lo hacemos, no quiere decir que todos lo hagan,
Pero si se hacen este tipo de cosas, tiene que hacer en los parámetros de la voluntad de Dios, no la del capricho de un exorcista o de alguna persona que, en fin, saca poder, ¿no? Según testifican estas personas, y resulta que la vida no emparda con lo que es la voluntad de Dios. Así que vale la pena aclarar esto porque esta es una problemática en que encaramos en la iglesia del siglo XXI. Ahora bien, si buscamos una idea que resuma estos versículos, yo creo que podría ser la declaración del verso 34 cuando dice, ¿quién había de ser mayor? ¿Lo ven eso? Fíjense ahí en el verso 34, ¿no? Lo que englobaría todo el asunto. Dice, mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser mayor. Ahora, no es el asunto de... a ver cómo lo pongo de esta manera. Ninguno de los discípulos podría y llegaría a ser el mayor. Y no se trata tampoco el seguir a Cristo quién sería el mayor entre ellos. No lo será ningún discípulo mayor que los otros, no lo va a ser ninguna denominación, ningún grupo electo. El mayor es la persona del Señor Jesucristo, es el único mayor, Él es el Señor, Él es la cabeza de la iglesia. Así que el Señor nos llama a las personas para que haya entre todos ellos uno que es el mayor. El mayor es Jesús, nuestro bendito Salvador, y hacia eso debemos apuntar. Y todo esto que vemos aquí es justamente eso, es la centralidad de Cristo en todo nuestro desenvolvimiento como seguidores del Señor. Es interesante porque entonces el Señor Jesucristo va a pasar de recompensa fíjense que el versículo 41 dice, cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Otra vez, estoy corriendo para meterme en el tema de esta mañana. Y Jesús ahora entonces va a pasar en los versos siguientes de este concepto de recompensa a lo que es la advertencia de lo que es jugar con lo que el Señor nos está advirtiendo. Es decir, pasa a hablarnos de no perjudicar a otros, por causa de nuestra arrogancia. Se usa un ejemplo bastante drástico allí. Mejor le fuera si le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojara en el mar. El mar era una cosa terrible para aquella gente, en aquella cultura. Ya el mar, por ejemplo, de Galilea causaba pánico porque era un mar bastante inestable, ni hablar el océano. Era un lugar misterioso, así que causaba cierto terror en la gente el concepto de las profundidades del mar. Por eso es que el Señor Jesucristo habla de esta idea de atarle una pesa en el cuello y tirarlo al fondo del mar. Así que el Señor dice, es mejor que le aten la piedra de molino a esta persona y la tiren a ese lugar de terror que ser juzgados por haber hecho tropezar a alguna persona, como en el contexto este señor que le están diciendo, no nos siga, hay que descalificarlo, hay que cancelarlo. Bueno, ojo, dice el Señor, cuidado con ese tipo de actitudes. Repito, voy corriendo porque no me quiero entretener en eso, es simplemente para darles un poco de contexto. Ahora bien, vale hacer una aclaración acá, y quiero que no me malentienda con lo que voy a decir. Pero esa declaración del verso 44, miren en sus Biblias, y el verso 46, no aparecen en los manuscritos más antiguos que tenemos. Noten que la frase aparece recién en el verso 48. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué es esto? Hay mucho para hablar de este asunto. Esto es una aclaración nada más, porque tal vez lean comentarios y cosas por el estilo que van a traer a colación esto. Y hay muchos enemigos de la cruz que están utilizando este tipo de anomalías, vamos a decir, de las Escrituras para decir que no son fiables. Esa frase, los copistas posteriores, da la impresión que lo que hicieron fue agarrar al verso 48 y repetirlo al final de las declaraciones o advertencias en el verso 45 y en el verso 47, y decidió esta persona entonces agregar la frase del verso 48 después del verso 45 y el verso 47, justamente para crear el impacto que el Señor quería implantar en la psiquis de los que estaban oyendo sus palabras.
Así que no es que está mal. Está allí, se agregó esas dos frases, pero en realidad no se está agregando nada porque está en el versículo 48. Simplemente que la persona lo que hizo fue enfatizar la idea y entonces por eso es que tenemos esas dos declaraciones en esos versos. Esto es una nota aclaratoria para dejarlos tranquilos de que no es que la Biblia está fallando acá, es que los copistas eventualmente hicieron eso. Así que no se agregó nada a la Biblia, el verso 48 sí está en el original, simplemente que por orden de énfasis entonces el copista en su momento los puso en esos dos lugares. Ahora sí, vamos a mirar un poco lo que está pasando acá, que es terrible. Noten que Jesús describe tres acciones que son drásticas, dramáticas. Nos dice, por ejemplo, en el verso 43, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Verso 45, si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Y luego en el verso 47 dice, si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Es terrible eso. Prácticamente hablando de amputación, de sacar cosas. ¿Qué quiere decir eso? Extirpar ciertos órganos del cuerpo. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo estaba tratando de decirnos? A veces podemos caer en el error de agarrar estas cosas en forma literal y ver a un loco que agarra y se saca un ojo o se amputa un miembro del cuerpo. Hay personas que, agarrando mal el libro de Hechos cuando se decía de que nada mortecino, ninguna serpiente iba a morder, iba a producir la muerte, algunos locos se pusieron a manipular serpientes y terminaron 2 metros abajo del suelo. Escúcheme una cosa, si usted se pone a jugar con una serpiente de cascabel y lo muerde y no se atiende, y bueno, el único lugar que le queda es el sepulcro. Parece mentira, pero hay personas que tomando literalmente lo que dice ese texto, se agarran y se ponen a manipular serpientes y han terminado en serios problemas. Así que ojo con este tipo de manipulación de las Escrituras y no entender de qué se trata este asunto. Acá es obvio que Jesucristo no está promoviendo la mutilación del cuerpo o la autoflagelación, que por cierto eran prácticas que hacían o llevaban a cabo los paganos, justamente para honrar a sus divinidades. Algunos se cortaban miembros del cuerpo, otros se laceraban el cuerpo para poder honrar a ese tipo de cosas diabólicas. Así que acá el Señor Jesucristo está tratando de usar una especie de hipérbole para crear una impresión o un impacto en las personas acerca del peligro de entregar nuestros miembros al control del pecado. El Señor Jesucristo, por ejemplo, nos dice que, las manos, nosotros las actuamos con las manos, tocamos cosas, son los instrumentos con los cuales llevamos a cabo ciertas situaciones. Los pies son los que nos llevan, nos transportan, nos mueven de un lugar a otro. Bueno, y usamos coches, pero en aquel entonces la gente caminaba. Y luego, por supuesto, el ojo es el órgano a través del cual internalizamos la realidad exterior. Y entonces con los ojos observamos y eso activa nuestro corazón. Si estos miembros, en lugar de servir a Cristo, y podría ser cualquier otro miembro, han de servir al pecado, tenemos que actuar drásticamente. Hay que cortar de cuajo, de raíz, aquello que nos lleva a alejarnos de Cristo y a pecar. A eso es a donde apunta el Señor Jesucristo, a tomar en serio la gravedad del pecado, porque tiene consecuencias. Hermano, miren, yo no sé, esto es tan elemental, pero parece mentira que yo creo que instintivamente todos nosotros sabemos que pecar nos mete en problema con Dios y sin embargo la gente vive pecando. Le decimos a las personas, mire, ¿sabe una cosa? La Biblia dice que no hay manera de salvarse si no venimos a los pies de la cruz y a la gente no le importa eso. No prestan atención. Hablamos de la posibilidad de irse al infierno y la gente dice, no creo en el infierno, no me parece que sea un castigo tan severo, cuando la Biblia está diciendo que ciertamente lo es. Nosotros no prestamos atención a lo que tiene que decirnos el Señor en su palabra y que tenemos que actuar drásticamente cuando se trata del pecado, no jugar con estas cosas. Parece mentira, pero a la gente hoy no le entra en la cabeza este asunto.
Bueno, muchos se van a ver en las llamas del infierno cuando llegue el momento por no haber prestado atención y en algunos casos no hacer las preguntas por miedo a preguntar sobre estos temas. Jesús acá presenta dos alternativas. Una, versos 43 y verso 45, mejor es entrar en la vida. Verso 47, mejor es entrar en el reino de Dios. Esa palabra mejor, kalos, en el original, significa es más hermoso, es más efectivo, más genuino, más excelente. Esos son sinónimos de esa palabra. Acá se traduce como es mejor y está muy bien la traducción. A ver, ¿necesita usted que yo le haga una explicación que es mejor estar en el cielo que en el infierno? ¿Realmente necesita que un pastor le diga eso? ¿Que es mejor estar en el reino de Dios que en las llamas del infierno? A ver, es una cosa tan simple, tan elemental, que no hace falta mucha explicación este asunto. Jesús está diciendo, es mejor esto que aquello. ¿Cómo puede ser que hay personas que rechacen esto para escoger aquello? ¿Cómo hay personas que rechazan el reino de Dios que se está ofreciendo gratuitamente y prefieren el infierno, que es la segunda alternativa? No hay otra, no hay estados intermedios. Así que o decidimos ir al reino de Dios, a la vida, o irnos al infierno. Otra cosa que me llama la atención en el texto original es el uso deliberado de una preposición que es repetitiva esta preposición, exageradamente repetitiva, pero obviamente hay un énfasis por parte del Señor Jesucristo que habla de dirección hacia. La preposición is, o eis, se escribe en griego, pero es is, la pronunciación. Da la idea, la preposición de un movimiento desde el punto A al punto B. Entrar, en este caso noten que se traduce como entrar. Déjeme que más o menos haga la paráfrasis de cómo está en el original. Dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar, ir hacia adentro, en la vida manco, que teniendo dos manos, eis, otra vez entrar e ir al infierno. A entrar otra vez aparece antes de la palabra al, eis, o entrar al fuego que no puede ser apagado. Aparece esa repetición de esa preposición. Repito, entrar a la vida manco o entrar al infierno, entrar al fuego. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? En el versículo 45 pasa exactamente lo mismo. Mejor te es entrar a la vida, cojo, que teniendo dos pies entrar echado en el infierno y entrar al fuego que no puede ser apagado. Estoy hablando de cómo aparece en el original, Verso 47, si tu ojo te fuera ocasión de caer, mejor te es entrar, otra vez la preposición eis, en el reino de Dios con un ojo que, teniendo dos, entrar y ser echado al infierno. Es tremendo, el Señor Jesucristo acá está enfatizando ese movimiento de un lugar hacia otro, para enfatizar la idea de que no es algo figurado, es real, hay un desplazamiento de un estado hacia otro. Y ese otro estado puede ser la vida o puede ser el fuego. Ese lugar terrible que el Señor Jesucristo está marcando en este lugar. Vamos a ser echados al infierno. No solamente vamos, sino que somos echados, somos arrojados como desperdicio, porque hemos desperdiciado la gracia de Dios. Hay dos realidades en las cuales tú y yo estamos expuestos, mi querido hermano y amigo. Entramos a la vida, entramos al reino de Dios, o te vas de cabeza al infierno. ¿Estás tomando nota de eso? O la vida o el infierno. No hay otra. Yo no estoy tratando de asustarlos ahora con un mito. Estoy tratando de advertirles lo que el mismo Señor Jesucristo está diciendo. No hay, sácate de la cabeza que existe otra posibilidad. Ya hablamos de purgatorio, hablamos de aniquilacionismo. No existe ninguna cosa, o espiritismo, donde los muertos están como luz blanca flotando por ahí. No, Señor. Que el Señor Jesucristo dice hay solamente una de dos posibilidades, o el cielo o el infierno.
¿Y qué es el infierno? Bárbaro, acá el Señor habla de infierno. ¿Qué es el infierno? Muchos asumen que es una exageración idiomática esto del infierno, y que Jesús está usando esa exageración justamente para impresionar a la mente de los lectores y que entonces se hagan seguidores del Señor Jesucristo, un caudillo, si se quiere, ¿no? Un líder de la nación. Otros dicen que el infierno no existe, o que el infierno está acá en la tierra, acá es donde estamos sufriendo el infierno. Hay gente que suele decir, y otra vez esto es un poco poético, ¿no? Yo estoy viviendo un infierno. Bueno, pero la Biblia no está hablando en esos términos de que vivimos en un infierno. Habla en términos muy reales. No es un ambiente tan hostil, tan grotesco como se lo representa en la tradición cristiana. Sin embargo, Jesús, en el contexto, noten que contrasta la realidad del reino de Dios con la realidad del infierno, que son opuestos. Así como es real el uno, es tan real el otro. Acá, si vamos a tomar el concepto de infierno como una exageración idiomática, el reino de los cielos entonces, o el reino de Dios también entra dentro o encaja dentro de la exageración idiomática porque todo forma parte de la misma narración. Así que si la exageración es sacarse el ojo, la exageración es el infierno, entonces el reino de Dios es otra exageración y la vida misma es otra exageración, lo cual es un sinsentido. Acá el Señor Jesucristo está hablando de realidades. El reino de Dios es real y el infierno es tan real como el reino de Dios. No juguemos con estas cosas. Esto es muy serio. La palabra infierno. Hoy he leído a mucha gente que aducen que la palabra española, infierno, es una pésima traducción, que deberíamos cancelar esa palabra infierno. Lo que me llama la atención es que hasta el día de hoy no he encontrado ni siquiera una persona que sugiera, bueno, con qué palabra debemos reemplazar la palabra infierno. Porque, si la palabra infierno te resulta ofensiva porque no hace justicia a la idea que quiere plasmar el Señor Jesucristo, entonces dime tú qué palabra debemos utilizar para reemplazar ese concepto. Y sin embargo no ha aparecido ningún cráneo que diga, bueno, esta palabra infierno deberíamos reemplazarla con esta otra porque hace justicia justamente a lo que el Señor Jesucristo está tratando de decirnos. Existe el concepto de Sheol, o Seol en el Antiguo Testamento, Hades en el Nuevo Testamento, y la palabra que traducimos como infierno. Y son conceptos diferentes. A veces tenemos la tendencia de asociarlos, no me quiero explayar mucho en esto, porque ya va a ver a dónde quiero llegar. Pero, en la mente judía, inclusive en la idiosincrasia griega del periodo clásico, o el periodo del mito, inclusive del siglo VIII, siglo VII a.C., el Seol y el Hades eran más una especie de lugar geográfico donde van a parar todos los muertos, buenos, malos, es la morada de los muertos. La revelación va dando información acerca de esto, pero es progresiva. Y a medida que vamos pasando en la lectura, se va dando más información a los que leen la Biblia. Y entonces la palabra que nosotros traducimos como infierno está tratando de mostrar algo que es mucho más grave y mucho más serio que el concepto de Seol o de Hades, como se entendía en aquel entonces. Nosotros, si vamos a las cartas de Pedro, por ejemplo, en 2 de Pedro capítulo 2, verso 4, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Es muy interesante esa palabra infierno, que no es la misma que está usando Jesús. La palabra que usa Pedro es tártaro. El tártaro es un concepto que también tiene que ver con el infierno, pero otra vez son palabras diferentes. Las palabras van evolucionando en las culturas. El lenguaje no es estático. Nosotros describimos a veces las cosas usando una palabra, pero con el correr del tiempo esa palabra va cambiando de significado.
El tártaro era considerado en aquel entonces, fue cambiando el concepto de tártaro, no es lo mismo originalmente que el texto que está usando Pedro para referirse al infierno, o lo que nosotros entendemos como infierno. ¿Me van siguiendo? Tártaro era uno de los, en el Mítodo, si ustedes se leen la obra de Hesíodo, hablaba del tártaro como uno, para ser bien sintético en esto, uno de las divinidades primarias. Eventualmente, la palabra tártaro, con el correr del tiempo en la cultura helénica, pasó a ser un lugar profundo de tormento, de agonía, mucho más bajo que el Hades, donde van a parar todos los muertos. El Tártaro era ese lugar donde iban todos los delincuentes, la lacra del mundo y de la sociedad, se llamaba Tártaro. En los tiempos de Pedro, en la psiquis de la gente, la palabra fue evolucionando, fue cambiando, y entonces se generaliza como ese lugar que hoy llamamos o entendemos como el infierno. Repito, no aparece la palabra en la Biblia, infierno, es la palabra infernos, pero la idea es ese lugar terrible. A eso se refiere el apóstol Pedro cuando usa la palabra tártaros en este pasaje bíblico. Claro, nosotros encontramos en nuestro idioma español, estuve buscando algunas palabritas para probarles la tesis, que aún en nuestro idioma español las palabras no son estáticas, sino que van cambiando de significado. La palabra formidable. Antiguamente, la palabra formidable significaba algo horrendo, espantoso, diabólico, tétrico. Hoy, la palabra formidable, decimos, es sensacional, es extraordinario. O sea que cambió el significado o el sentido de la palabra. La palabra alienígena. Antiguamente, la palabra alienígena se utilizaba acerca de una persona que era contraria a un indígena. Hoy día un alienígena, ¿qué es? Un extraterrestre. Esa es la manera en que nos expresamos. Otra vez, la palabra cambió de sentido. La palabra asesino se utilizaba para describir a una persona que había traicionado a su amigo. Ahora la palabra asesino, estamos hablando de un homicida, alguien que mató a una persona. No tiene el mismo significado. La palabra, una más, tolerar. Antiguamente se usaba la palabra tolerar cuando se trataba de sufrimiento. Esta es una de las palabras que está cambiando en nuestra generación, en nuestro momento, en nuestra realidad. Hoy tolerar es de tolerar o aceptar las creencias o ideologías de otra persona. Hoy se habla de tolerancia. O sea que también estamos hoy viendo un cambio en el sentido de la palabra. ¿Por qué les digo esto? Porque las palabras no son estáticas y lo mismo sucede con los tiempos bíblicos. Nosotros usamos la palabra infierno para describir el tártaro, que era una palabra que hablaba de una divinidad, pero con el tiempo fue cambiando el sentido, y en los tiempos del apóstol, o en los tiempos de Jesús, ese concepto hablaba de ese lugar que hoy llamamos infernal, un lugar de tormento, un lugar terrible, un lugar de espanto. Entonces, la palabra que tenemos acá que usó Jesús, que se traduce como infierno, en griego, otra vez recuerden, Pedro usa la palabra tártaro, Jesús usó la palabra gena, que algunos dicen jejena, es gena o genao. Y es una traducción, esa palabra gena, del hebreo, que es la frase gaihinom, y se traduce en las Biblias como el valle de Hinnom. Así que es una transliteración de esa frase, o pues, la frase completa sería Gei ben Hinnom, o el valle del hijo de Hinnom en hebreo. Entonces lo que han hecho es traducir esa frase con la palabra griega Gena, que significa el valle de Hinnom. Para entender el contexto tenemos que entender qué significa ese valle de Hinnom. En el Antiguo Testamento, más o menos en los días de Jeremías, aunque esto fue mucho antes también, Jeremías es el que habla del valle de Hinnom, capítulo 19. Y lo que hace este señor, estamos hablando de una época en que el pueblo de Israel comenzó a adorar una divinidad que se conoce como Moloch. No sé si se acuerdan que en el Antiguo Testamento aparece esta barbaridad. Miren, lo que hacía esta gente, el dios Moloch, que no existe,
lo representaban con una estatua de metal, de bronce por ejemplo, o algún metal, vacía por dentro. Y lo que hacían era sacrificar a los niños en esa estatua. Lo que hacían era llenar el hueco de carbón y leña y le prendían fuego hasta que el metal, la parte exterior, se ponga el rojo vivo. Y entonces lo que hacían estos bárbaros era agarrar a los bebés y ponerlos, el dios Moloch está representado con brazos extendidos, y lo que hacían era el niño vivo lo ponían cuando estaba el metal al rojo vivo y los sacrificaban, lo quemaban vivo en los brazos de Moloch. La ceremonia se hacía con gente alucinada por ya sea el alcohol o algunos tipos de estupefacientes y el sonido de los tambores, por eso se le llamaba el Valle de los Tambores. Lo que hacían eran sonar los tambores para no escuchar los gritos de los bebés, que los padres no escucharan la agonía de la criatura mientras era cocinada viva en ese lugar. Una cosa espantosa. Dios juzgó a la nación. Tal es así que Jeremías agarró una vasija un día y la estrelló contra la pared y la hizo añicos, diciendo: así va a destruir Dios este pueblo, de la forma en que se rompió la vasija. Una advertencia tremenda. Capítulo 19, verso 6 dice: por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, que en este lugar no será llamado más Tofet, sino el valle del hijo de Hinnom, y también el valle de la matanza, porque ahí es donde mataban a sus hijos sacrificados a Moloch. Con el correr del tiempo, ese lugar fue descartado para la urbanización. En los días de Jesús ese lugar era considerado un lugar horrendo, porque es allí justamente donde el pueblo de Israel pecó de una manera tan grotesca y nunca se construyó una casa en ese sitio. Y hasta el día de hoy el valle de Hinnom, si ustedes van al internet van a encontrar que es un lugar vacío, no hay casas, no hay nada, hay algunos restos de las ceremonias que se hacían, pero no se ha construido absolutamente nada. Y pasó a ser un basurero. El valle de Hinnom, lo que Jesús llama Gehenna, era un basurero, vamos a decir, municipal, donde la ciudad de Jerusalén tiraba toda la porquería, no solamente la basura, pero cuerpos muertos de animales y cosas por el estilo. Era un olor nauseabundo. Fuera de la ciudad, nadie pasaba por ahí, era un lugar descartado, que hacía memoria de lo que había hecho el pueblo de Israel, y por el otro lado, nadie quería saber nada con ese lugar. Había quedado en la psique del pueblo esa repugnancia por ese sitio, ese lugar que el Señor menciona como Gehenna. Repito, un lugar donde no se urbanizó absolutamente nada. El fuego se mantenía constantemente encendido, porque había que consumir todo lo que se tiraba allí, no solamente la basura de la ciudad, sino, vuelvo a repetir, la carroña de animales muertos, para evitar la proliferación de infecciones. Entonces lo que hacía la gente es prender fuego a ese lugar. Y el fuego era algo constante, porque siempre se estaba tirando porquerías en ese sitio, y entonces había que quemar todas las cosas. El Señor habla de un fuego que no se apaga, un fuego inextinguible. Está otra vez usando esa figura que está patente en la retina de la gente para indicar lo que va a ser la condenación. Y está indicando, siendo que la gente conoce ese Gehenna, ese valle de Hinnom, bueno, así será la persona que rechaza el reino de Dios. Un fuego constante que no se apaga, inextinguible. Dice el Señor Jesucristo, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Estuve leyendo un poquito acerca del proceso de cómo se reproduce la mosca, y es algo asqueroso. Amén. Yo me acuerdo cuando era chico, íbamos a jugar al potrero, al fútbol. No sé si algunos de los veteranos, me imagino que no iban a estadios y canchas con pasto bien hechos, los que íbamos a jugar ahí donde estaba el yuyo, ¿no? Porque la verdad salimos todos del charco, ¿o no? Los que somos veteranos, Íbamos a jugar donde había un pedazo de tierra. Y en aquel entonces más de una vez encontrábamos algún perro o algún gato muerto. Y yo he visto cómo los gusanos se comían a veces vivos a esos bichos. He visto perros llorando, tirados en el suelo, siendo devorados por se ven como el arroz
No sé si van a comer arroz después. Arroz vivo, que se mueve. Usted ve la piel del animal que se mueve, se ondea, y es porque adentro está completamente lleno de esos bichos que se lo van comiendo vivo. Es una agonía lenta, terrible, y usted puede escuchar la agonía de esos animales llorando y no pudiendo hacer absolutamente nada para sacarse ese asunto. La mosca lo que hace en un basurero, porque eso era lo que era el valle de Hinnom, la Gehenna, entonces las moscas lo que van es alimentarse a ese lugar de basura, donde hay carroña. Y estas moscas lo que hacen es poner sus huevos, pero el asunto con la mosca es que en la mayoría de los casos no pone el huevo fuera porque se seca la cáscara y se muere. Lo que hacen las moscas es tratar de meter los huevos dentro de la carcasa, porque necesitan un lugar húmedo y el alimento para poder progresar en su desarrollo. Así que entonces esos huevos van adentro, rompen la cáscara y comienzan a comer por dentro ese animal. Claro, el gusano se muere, se puede morir, si lo dejan afuera se muere, se seca y muere, pero dentro de ese ambiente el gusano prospera y eventualmente se convierte en una mosca, deja de ser un gusano y se convierte en una mosca. La mosca lo que hace es que sale de ese lugar ya madura, vuela y vuelve otra vez al basurero, pone sus huevos y entonces el ciclo comienza a repetirse y es un gusano que siempre está. Ustedes van al basurero y siempre ven gusanos comiéndose absolutamente todo. Por eso el gusano no muere. No es que no se mueren los gusanos, es que siempre está la actividad continua de un gusano que está. Usted siempre va a ver gusanos caminando. Obviamente Jesús no está dándonos lecciones del basurero municipal en Jerusalén. Está usando imágenes patentes en la retina del pueblo para entender lo que es la vida del otro lado. Usted puede apagar el fuego. Usted agarra una manguera en ese basurero y por más que prendan fuego todos los días, le echa agua y se terminó. Una tormenta de lluvia y apaga el fuego. Pero Jesús está diciendo acá que este fuego es inextinguible. Es un fuego eterno. Es un fuego que consume. Repito, el Señor está usando estas imágenes para grabarlas en nuestra cabeza. El fuego del infierno no se apagará jamás. De los jamases. Es una constante. Donde el gusano, si bien no va a haber a lo mejor gusanos literalmente en el cielo, está diciendo que vamos a sufrir los efectos de ese devorar interno. Yo pienso si tal vez el alma, una vez que está allá abajo y sabe que rechazó la entrada a la vida, al reino de Dios, y está consumiéndose en ese fuego, si eso es como los gusanos comiéndole el alma por dentro, sabiendo que no tiene más oportunidad de poder entonces entrar al otro lado porque se le fue esa oportunidad al haber rechazado el llamado de Dios en Cristo Jesús hoy en el presente. Hoy es el día del llamado. Hoy es el día de la salvación. Lo que está diciendo Jesús acá es serio, hermano querido. Repito, no es que vamos a ver a lo mejor moscas volando en el infierno. Está usando estas imágenes para meternos en nosotros lo serio del asunto del otro lado. Es mejor que nos queme el fuego de acá y que nos coman los gusanos aquí abajo que lo que va a ser del otro lado. Y fíjese lo que estoy diciendo, que se lo coman vivos los gusanos es una cosa terrible, aparte de asquerosa. Bueno, no se compara con lo que va a ser el infierno. Lo que Jesús quiere dejarnos en la psiquis es una imagen grotesca. Deliberadamente está tratando de impresionarnos, de impresionarte a ti y a mí, para que podamos ir corriendo a los pies de la cruz y aceptar la salvación, hermano. No tengo tiempo para seguir, pero fíjense ustedes que habla allí, por ejemplo, de la sal. En el Antiguo Testamento los sacrificios tenía que echarse sal para que la ofrenda sea aceptada. Nosotros ya no podemos ofrecer sacrificios para Dios porque Dios ofreció a Cristo como sacrificio. Pero Pablo dice que ahora somos nosotros un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Dice, sean sal, para que nosotros cuando nos presentamos a Dios y somos un sacrificio vivo, seamos aceptados a Dios. Por eso habla de que somos sal. Y si la sal no hace su labor, es una sal insípida, no produce lo que el Señor está diciendo, es produzcan. Por eso el contexto diciéndole a los discípulos, actúen de esta manera, no de la otra. Eso es ser sal.
actuar como corresponde, empezando por la cruz y luego viviendo, sirviendo al Señor. Hermano querido y amigo, nosotros tenemos dos llamados acá. Uno, los cristianos, tenemos que hablar de Cristo. La gente se nos va al infierno. Un fuego inextinguible. Nosotros tratamos con la gente, nos reímos con ellos y pasamos el tiempo, pero esa persona que no tiene a Cristo se va al infierno. Vivimos en una sociedad de tanta distracción que nos hemos desintetizado a la gravedad de la situación de las personas. Cada persona que está, con las cuales tratamos en la semana, que no tiene a Cristo como Salvador, esa persona se va al infierno, un fuego inextinguible. No tiene otra alternativa. ¿Cómo podemos vivir tranquilos sabiendo que las personas con las que tratamos se van de cabeza al infierno? Y con los horrores que el Señor Jesucristo quiere dejar claro. Habla de Cristo. Comparte el Evangelio con tu vecino cuando se presente la oportunidad, con tu compañero de trabajo, con tus familiares, con todas aquellas personas con quienes hablas. Preséntale a Cristo. No quiere decir que se van a convertir. Probablemente te detesten, te odien, te tiren a un lado. No ese es el caso. Lo que tenemos que hacer es hablar y advertirles de esto, para que puedan entonces escapar del juicio eterno. Si tú no has aceptado a Cristo, en el nombre del Señor te imploro, te ruego, por favor, que aceptes la salvación que Dios hoy te ofrece gratuitamente. Porque la única alternativa que tienes es la vida, el reino de Dios o esto, el infierno, donde el fuego y el gusano no se extinguen jamás. ¿Estás dispuesto a apostar a eso? ¿Estás dispuesto a encarar si esto es cierto? Si tal vez el Señor Jesucristo exageró o se equivocó, como dicen algunos, que no existe el infierno. Miren, yo creo que no hay mayor palabra del diablo que decirle a la gente, no existe el infierno. En otras palabras, lo mismo que le dijo el diablo, la serpiente a Eva y después a Adán. No es cierto lo que Dios te dice, no va a pasar nada. Bueno, hay personas, el diablo, y está diciendo a la gente, no hay infierno, no va a pasar absolutamente nada. Y la gente se lo está creyendo igual que Eva. Y lo mismo que Adán. Te conjuro en el nombre de Cristo, que por favor vengas a los pies de la cruz y aceptes el regalo precioso que Dios nos ofrece hoy, ahora, un Dios misericordioso y compasivo que te está ofreciendo gratuitamente la salvación. No tienes que hacer absolutamente nada. Dios lo hizo en Cristo Jesús todo por ti para que puedas entrar a esa vida, a ese reino de Dios. Mereces el infierno si le das la espalda a Dios, que extiende sus manos para salvarte. Lo mereces y no hay otro lugar que merezcas. Merecemos la condenación eterna. El Señor dijo estas palabras para amedrentar nuestras almas, para inquietarnos y para que tengamos conciencia que ciertamente hay un juicio punitivo si rechazamos la salvación. Y el Señor Jesucristo lo expresa en esas palabras que menciona en esa predicación o en ese mensaje. ¿Qué vas a hacer? ¿Estás dispuesto a jugar a la ruleta rusa? Fuego inextinguible. No creas que si te vas al infierno vas a soplar. Ayer me hicieron soplar unas velitas en mi casa a mis nietos, ¿no? De cumpleaños. Uno sopla y se acabó el fuego. Bueno, en el infierno usted va a soplar la eternidad y no va a extinguir el fuego. No hay nada con que apagarlo. Usted va a sufrir las consecuencias de ese lugar terrible. Acepta la salvación que hoy, ahora, te está ofreciendo el Señor Jesucristo para que puedas entrar a la vida, al reino de Dios y no a fuego inextinguible. Señor, estas son palabras dramáticas las que pronunciaste y parece mentira que vivimos en una sociedad que hasta se ríen de lo que has indicado. Mueve tu Espíritu Santo, por favor, y trae convicción de pecado a los hombres. A nosotros los que te conocemos, danos ímpetu para compartir el Evangelio y advertir a las personas que Dios va a traer juicio, el justo juicio,
y que las personas que rechazaron la oferta salvífica van a pagar las consecuencias, Señor, en un lugar que hoy conocemos como el infierno. Y más allá del uso semántico, es esa idea de desperdicio. O somos sal o desperdicio, basura que ha de ser lanzada en el infierno. Y no porque tú te places en eso, sino porque nos plujo a nosotros rechazar el Evangelio. Y por ende nos tiramos de cabeza a ese lugar de condenación que fue preparado, nos dice el Señor, para Satanás y sus ángeles. Ayúdanos, por favor, ten compasión de nosotros, Señor, porque te lo imploramos en el bendito y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén.